Gracias por estar aquí y les cuento que he venido a dejarles una información que es importante que tengamos en cuenta. Quizás esto ya lo sabés, ya lo has escuchado, ya lo tenés claro y te va a venir bien recordarlo. Y quizás es la primera vez que escuchás esto. Si es la primera vez que escuchás esto, prestale mucha atención, ¿sí? Les cuento que voy a dejar comprimida una información ahora, por eso no voy a estar leyendo mucho los mensajitos, pero luego voy a leer todos los mensajes y voy a contestar todos los mensajes, porque acá por YouTube nos queda, o sea que está re bueno eso de que nos queda disponible, ¿sí? Pero voy a dejar comprimido una información como para que la puedan tener en claro. Bueno, yo les cuento algo. Lo que nosotros estamos viviendo, nuestra vida, es una sucesión de experiencias. Esas experiencias están creadas por los programas que radican en nuestra mente. Los programas que radican en nuestra mente tienen distintas composiciones. Uno de los grandes componentes que tienen esos programas son dónde nací, en qué cultura, bajo qué familia, bajo qué reglas y cómo se desarrollaba quizás el ámbito pequeño social en el que yo me manifesté en este plano. Y en base a lo que recuerdo, que normalmente es muy poquito, y a lo que recibo, que es la información de cómo se realiza una experiencia, es cómo empiezo yo a realizar mis propias experiencias. Entonces, lo primero que hago es como ir probando la información que recibo. Acá me dicen que para estar bien tienes que comer esto, esto y esto, y uno lo prueba, lo pone en experiencia. Cuando sos niño, simplemente vas descubriendo distintas formas de manifestarte. Y tu experiencia desde que nacés en adelante se va modificando por la información que en tu mente se va validando. Entonces las experiencias que yo voy realizando, las voy realizando en base a la información que en mi mente va llegando para poder formar distintas formas de fusionar esa información. Lo primero que me llega es lo que tengo en el ambiente inmediato, sobre cómo se transforma la vida, cómo se hace para ser feliz, qué significa vivir este plano, qué significa relacionarse. Y de niño voy experimentando y voy comiendo, relacionándome, produciendo una forma de vivir en base a cierta cantidad de información y a veces también en base a lo que puedo recordar, que quizás lo recuerdo de otros planos. Por eso es que quizás los niños viven experiencias que son algo distintas a lo que luego, cuando se va maleando el neural, empieza a reproducir. Todo lo que vivimos, absolutamente todo lo que vivimos, son proyecciones de los programas de nuestra mente. Ahí quiero llegar. Todo lo que vivimos son proyecciones de los programas formados por la información que tiene nuestra mente. ¿De acuerdo? Los humanos somos configuraciones energéticas que reproducen experiencias, que realizan campos, escenarios para reproducir la información que en nuestras mentes radican y que nuestro procesador neural coloca en funcionamiento. Eso significa que en base a la información que llegue a ti, en base a que tanto la comprendas y la coloques en proceso, tus experiencias se van modificando. Puedes observarlo en tu vida eso. Cuando eras niño tenías cierta cantidad de información y tus experiencias estaban basadas en la información en la que tenías. Cuando fuiste adolescente, que hiciste cosas en algún colegio o te relacionaste con más gente, tu experiencia cambió porque tenías otra información en tu mente. Si de repente viviste toda tu vida en un solo lugar, fuiste repitiendo las mismas experiencias porque no tenías información de que había otras formas de poder hacerlo. Si tuviste la oportunidad de viajar, te diste cuenta
que empezaste a fusionar con distintas culturas, distintas formas de realizar algo. Tu vida está creada por una sucesión de experiencias y esas experiencias están formadas por los programas que en tu mente tienes alojado. Si tú no investigas nada, si tú solamente repites lo que recibes de tu entorno, simplemente repetirás vidas que te cuentan cómo algo se hace. Entonces empezás a darte cuenta que de repente te transformaste en tu padre, te transformaste en tu maestro, te transformaste en... empezás a adoptar experiencias de lo que escuchas. Depende dónde naciste, es con las experiencias que te manejas, depende con quién te relacionaste. Los humanos somos configuraciones energéticas que no solamente realizamos experiencias en este plano, sino que realizamos experiencias multidimensionales. Pero no voy a entrar ahí. Voy a darte el primer paso de esto. Lo que tú estás viviendo tiene que ver con lo que tu mente ha validado. Tu mente tiene programas que, fusionando información, proyecta experiencias. Cuando tú tienes en tu mente un programa de carencia, se proyecta un escenario para que puedas vivir esa experiencia. Si tú tienes en tu mente programas de libertad, se proyecta un escenario para que puedas reproducir la experiencia de libertad. Si tú tienes en tu mente los programas de guerra y enfrentamiento, se produce un escenario para que esa experiencia pueda reproducirse. Somos entidades energéticas que manejan información y que tienen la capacidad de proyectar esa información como vibración, crear un escenario para que se reproduzca la experiencia que está proyectándose desde tu mente. En base a la cantidad de datos que tú tengas, es la variabilidad de experiencias que vas a poder realizar. Si tú te quedas con lo primero que recibes, no sales de ese espacio, no sales de ese lugar, no te comunicas con gente que hace cosas distintas, no te comunicas con distintas culturas. Si sigues pensando que tu cultura es la única que tiene la verdad y que el resto de las culturas están equivocados, nunca vas a investigar que hay otras formas de realizar experiencias que son distintas a la tuya, simplemente que son distintas a la tuya. Si tú no te das cuenta de que quizás tienes ciertas emociones que son más afluentes en tu sistema, no te vas a dar cuenta de que vives enojado, porque si tu emoción del enojo es la que más afluye, literalmente el programa que crea el escenario te va a crear situaciones que tengas la posibilidad de enojarte. Si tú empiezas a conocer cómo funcionas, te vas a dar cuenta y vas a comprender por qué estás viviendo las experiencias que estás viviendo. Y todo, absolutamente todo radica aquí. Radica en lo que recibí, en lo que recuerdo, en lo que valido y en lo que decido. ¿Cuándo empiezo realmente a decidir? Cuando empiezo a comprender esa información. Cuando empiezo a conocer qué información es la que tengo en mi mente. Cuando empiezo a darme cuenta de que en los momentos en los que más miedo tengo, el escenario se transforma para que yo pueda reproducir el miedo. Cuando yo estoy altamente en guerra, en conflicto y en enojo, los escenarios que voy a tener y las experiencias que voy a tener son específicamente la posibilidad de poder reproducir eso, de lo cual estoy convencido. Si yo necesito sentirme más importante que los demás, voy a crear escenarios donde invalide a todo el mundo para yo poder validarme. Si yo estoy convencido de que el recurso es limitado y voy a pelear el recurso, ocuparé absolutamente toda mi energía y crearé los escenarios donde todo sea lucha por ese recurso. La
Mi vida es una secuencia de experiencias y esas experiencias se forman en base a la información que mi mente recibe, valide y le da paso. Y luego, de muchas de esas experiencias me hago adicto. ¿Por qué? Porque las emociones reproducen procesos biológicos a los cuales me acostumbro, y luego, como no quiero o no puedo dejar de reproducirlos, todos los escenarios están formados para que en mi sistema biológicamente se pueda volver a reproducir esto. ¿Qué te quiero decir con esto? Que si en estos momentos estás viviendo una experiencia donde tú sientes que no encajas, es porque todos los patrones que tenías en tu mente realizaron todas las experiencias posibles con esos programas, y que tienes que detenerte, comprender cómo funcionas y abrirte a nueva información. Abrirte a nueva información significa empezar a recordarla, y empezar a recordarla muchas veces la haces escuchando una información que te viene de afuera, observando un pulso en base a las cosas que se te reproducen, y empezar a darte cuenta de que, wow, cada vez que estoy muy enojado tengo una secuencia de situaciones que hacen que yo me mantenga enojado. Cada vez que yo tengo mucho miedo, tengo una secuencia de situaciones que hacen que yo tenga mucho miedo todo el tiempo. Y el tema no radica en cambiar lo que está afuera, es comprender que lo que está afuera es lo que tu mente proyecta como una situación para vivir. También puede ser de que de repente eres muy joven y de repente dices, no encajo. A mí me dice la sociedad, mi maestro, que para ser feliz tengo que cumplir este paso, este paso, este paso. Y lo pruebo. Y de repente voy a ciertos trabajos y no encajo, y sigo probando trabajo y no encajo, y sigo tratando de relacionarme como me dicen que tengo que relacionarme y no encajo. Y sigo, en ese caso no tenés que encajar. En ese caso simplemente tenés que comprender que esta generación de humanos viven la experiencia con esos datos. Y quizás yo vengo con otro programa que tiene que ver con hacerlo distinto. Y para hacerlo distinto, ¿cómo voy a hacer? Porque si repito lo que ellos me dicen, estaría haciéndolo igual. Pues para hacerlo distinto, tenés que empezar a recordar cómo estás configurado. Nosotros tenemos un programador neural que funciona colocando en fusión información que tenemos alojado en nuestros capacitores de alojamiento de información. Cada avatar, cada ser humano tiene una configuración que va a hacer que varíen sus experiencias en base a la información que coloque en proceso. Vamos a hacerlo más simple. Quizás estás entre los que no vinieron a encajar y que empeces a darte cuenta que las emociones son una experiencia, que cuando las emociones toman el comando de tu vida vas a vivir experiencias que tengan que ver con la emoción que está en el momento reproduciéndose, que si no te pones a escuchar otras formas simplemente vas a repetir la historia que ves alrededor, que si te dedicas exclusivamente a seguir pasos ya realizados, te vas a encontrar con que te sientes vacío y es muy posible que llegues a estar muy confundido. Bueno, pues te digo que quizás es muy posible que haya venido a no encajar, sino a traer una información nueva que tiene que ver con que esta experiencia se puede realizar de otra forma también, distinta. Quizás no viniste a vivir el esfuerzo de tener la pelea por el recurso, sino que viniste a desarrollar tu mejor versión y que solita la energía va a equilibrar de que tengas absolutamente todo lo que necesitas para poder desarrollarte y para poder desarrollar tu pulso. Si ya vienes desde la vieja escuela, que ya tienes un poquito más de años y que te sentís saturado y que decís, no puedo creer lo que está viviendo el mundo, porque está lleno de guerra, lleno de incendios y de inundaciones y de desastres naturales y de gente que parece zombie
Porque sí, si nos ponemos a mirar alrededor, decimos, ¿qué pasó? ¿Por qué parece zombie la gente peleándose unos por otros? ¿Por qué? Porque tenemos reproducido demasiados programas de depredación y de sobrevivencia. Cada ser va realizando su mini escenario que tiene que ver con lo que vive directamente. Estamos viviendo en la misma tercera, estamos viviendo en el mismo plano de tercera dimensión. Pero mi experiencia es una, la de ese es otra, la tuya es otra, la suya es otra, y todo tiene que ver con lo que está en tu mente. Cuando tú empiezas a comprender tu mini experiencia, tiene un escenario distinto y luego la frecuencia en conjunto. Y cuando la frecuencia en conjunto es depredación, tú vas a tener tu experiencia que no va a ser depredación, porque cuando comprendes dejas de depredar y te transformas en un creador absoluto y constante. Pero el entorno va a tener una frecuencia media que tiene que ver con depredar, porque es lo que más realiza cada uno de los envases en forma individual. ¿Tienes que ocuparte de que los otros cambien? No, tienes que ocuparte de que tú comprendas y recuerdes cada vez más quién eres. Cada vez que empiezas a tener una vibración más alta, tu influencia en el campo total neural es más amplia. Por lo cual, lo que aportas a la media, ¿sí?, es armonía, es desarrollo, es no depredación, es cuidado, y tú tienes tu propio escenario dentro de un gran escenario. Y ya vas a ver guerras y vas a comprender por qué se producen, y vas a ver incendios y vas a comprender por qué se producen, y vas a ver inundaciones y vas a comprender por qué se producen, y cada vez más vas a trabajar en vos, en la no depredación, en la ayuda al que necesita una mano para salir ahí del incendio, pero no en tirar más fuego, más guerra, más bomba, más miedo, más depredación. Si hay algo que se está destruyendo y mi mente lo único que hace es decir voy a seguir destruyendo, pues estoy echándole leña al fuego. Si yo empiezo a tener armonía, comprendo de que estas son experiencias, estamos en un plano energético. Y cuando la mayoría de las experiencias de los avatares que la conforman están en depredación, lo primero que se ve a nivel global es depredación. Pero existe el escenario propio de cada uno y la forma en la que se relaciona con eso. Y no tiene que ver que si ves guerra te pongas un fusil a la espalda y salgas a tirar más balas. Tiene que ver con que le des una mano al que tiene que salir de ahí. Vos, sí, entra ahí y dale una mano. En que abraces, en que levantes la frecuencia y en que cuando esa frecuencia tiene una resonancia global, se cambia el escenario global. Se hace desde acá. Si empezamos a comprender que somos todos igual de importantes, no peleo, no compito, no destruyo, no colaboro a la depredación, colaboro al equilibrio, colaboro a la conciencia, y mi experiencia cambia en forma radical. Cuando yo me detengo y dejo de reproducir los pocos programas que tengo en mi mente, empiezo a hacer un cambio radical. Si alguna de las experiencias con las que adopté me gustaron, porque era poderoso, porque era un gurú, porque por lo que fuere, pues quizás me va a costar un poquito más dejarla, pero eso también depreda, ¿sí? Cuando empezamos a darnos cuenta que todos los componentes de un plano realizan una exposición general, empiezo a darme cuenta de yo tengo que buscar mi mejor versión. Y no es la de enfrentamiento, y no es la de pelea, no es la de lucha, no es la de carencia, no es la de relaciones tóxicas, no es la de que la emoción tome el dominio de mi experiencia, porque las emociones son una experiencia, genial. El tema es cuando están desbordadas, absolutamente negativas y han tomado la función de tu vida. Entonces, lo que quiero dejar aquí quizás plasmado en un pequeño video es: nuestras vidas son una sucesión de experiencias y cada experiencia que vives la estás creando en tu mente primero. Mientras no te detengas a observar los programas que hay en tu mente,
no vas a comprender que lo que estás viviendo tiene que ver exclusivamente con lo que sabes, con lo que reproduces y con lo que validas. Y que eso puede cambiar en forma radical. Comprender que somos energía, que todo es una experiencia, que los humanos en este plano dimensional tenemos la capacidad de modificarlo completo. Nosotros los humanos tenemos la capacidad de modificar completo este campo dimensional. Completo. Tenemos la frecuencia con la injerencia total en este plano dimensional. Entonces, si hay demasiada guerra, demasiada depredación, demasiado abuso del humano por el humano, demasiado zombie, es porque tenemos demasiados programas de lucha, de depredación y de zombies reproduciendo en nuestra mente. Y podremos decir, no, pero yo soy más bueno. No, dale para adentro, indaga profundo y date cuenta cuántos programas de miedo aún estás reproduciendo. El miedo es algo que tenemos que, en nuestro paso evolutivo, empezar a soltar, porque esto es una experiencia solamente y se modifica en el bendito momento en lo que tu mente hace un clic, recibe otra información y empezás a reproducir otro escenario. Es inmediato cuando te animás a soltar los patrones, cuando soltás el miedo y te das cuenta de que no sucede nada si dejaste de reproducir eso. No es cierto que desapareces. Sos información que se modifica, sos información que va variando, pero mientras no sueltes ni el miedo, ni el apego, ni el poder que te dio algún personaje, no vas a dejar de vivir esa experiencia. Si sos más joven, pues todo esto que yo te relato con muchas experiencias quizás no las tenés y lo único que estás haciendo es chocando contra un sistema. Si sos más joven, te invito a observarte desde un lugar más de vacío. Y observa, esto lo repito exactamente igual que mi papá que tiene miedo a tal cosa, que mi mamá que tiene miedo a tal otra, que mi abuela que tiene miedo a tal otra, que mi profesor que tiene miedo a y empezar a observar, claro, es que tengo miedo a esto porque escuché que esto producía este resultado y tengo miedo a esto porque esto, y tengo esta vida porque no he visto otra, pero yo por internet, por televisión, por mis grupos de juego, veo que hay chicos que tienen una vida absolutamente distinta. Entonces eso significa que si yo cambio mis patrones también puedo tener eso. ¿Qué hay en mí que pueda desarrollarme distinto al resto? Detenete. Quizás viniste solamente a comprender qué significa esto y tú vienes a hacerlo distinto. Y para los que tenemos otra edad, que somos un poquito más grandes, es detenete. Eso que te parece un holocausto, un apocalipsis, es porque estamos cerrando un plano de depredación. Pero no se cierra depredando, no se cierra criticando, no se cierra estando en crisis y disconforme. Se cierra deteniéndose, comprendiendo que nuestra mente reproduce todo lo que existe a mi alrededor y que tenés que entrar ahí y observar qué patrones son los que dirigen tu día a día, qué patrones son los que hacen que reproduzcas ese miedo, qué patrones son los que probás una experiencia otra y otra de la que venías realizando y ya no sientes que eso tiene que ver contigo, que te puedas observar. Vamos a lo práctico y lo pragmático. Vamos a lo práctico y lo pragmático. Primer tips, observate todo el día, observate 24 horas y decí, ¿cuántas veces en el día me enojo? Anotalo, empezá a anotarlo. ¿Cuántas veces en el día me enojo? Me enojo 80% del día. Genial. Eso significa que por eso vas a tener situaciones todo el tiempo que puedan reproducir eso. ¿Qué te enoja? ¿Por qué te enoja? ¿Qué emoción era? La sensación de soledad. Estoy solo y siento que para ser feliz tengo que estar acompañado. Por lo cual, bajo la necesidad de que alguien tape un agujero, vas a reproducir relaciones adictivas, de apego y tóxicas todo el tiempo, porque le vas a pedir al otro que venga, que te valide, que te haga feliz, que te haga tener un placer y vas a ser un bicho depredador
atrayendo relaciones que tienen que ver con la misma frecuencia. Observate. Si sientes que estás buscando todo el tiempo cosas que te produzcan placer porque te sentís que tu vida es insoportable, entonces estás buscando todo el tiempo cosas que te produzcan placer, lo más posible es que comas porquerías todo el día, te alcoholices, estés buscando tener relaciones sexuales con quien sea, fumes cosas tóxicas, te incorpores cosas que producen sensaciones biológicas inmediatas, ¿sí? Porque si estoy con que mi vida es un displacer absoluto, tengo que buscar algún placer que tiene que ver con lo biológico, inmediato, que dura un ratito, pero por lo menos me hace salir de ese entorno que no soporto, de esa vida que no soporto. Entonces, como una porquería que de repente decís, ay, qué rico esto, y me produjo tal sensación y tal otra, pero a los 10 minutos voy a tener que volver a probarla porque voy a volver a tener esa sensación de vacío. O la sensación de soledad y que qué lindo que era tener una pareja, porque en el momento en el que tuve un orgasmo tuve 5 minutos de placer y luego tengo 23 horas 50 de pelea. Pero bueno, nada, esos 5 minutos de placer hizo que mi día tuviese un día distinto. O voy a una fiesta y necesito alcoholizarme, porque ya ni siquiera me aguanto ni la música, ni el que está ahí, ni nada por el estilo. Y si no me ayuda el alcohol y también necesito meterme una droga. Y si no, necesito fumarme algo. Y si no, necesito hacer algo que biológicamente produzca un placer en mí para tapar todo el vacío que siento. Y así vamos, ¿no? Y peleando materia, porque si tengo una casa maravillosa con 5 autos, voy a ser feliz. Y luego tengo una casa maravillosa con 5 autos y sigo sintiéndome vacío. O no, tengo que irme a la montaña y vivir absolutamente solo, porque es la única forma en la que puedo estar en paz. Huyo de la gente que me contamina. Bueno, te cuento que ahí no huís de la gente que te contamina, ahí huís de tus reacciones con la gente. Que mientras estés solo en la montaña hablándole a las piedras, ¿sí? Vas a estar un poquito más apagadito de estar peleando, pero en el segundo en el que tu programa empieza a decirte necesitas pelea, vas a empezar a pelear con las piedras, con las plantas, con el coso, con lo que haya alrededor. Cuando necesitas la soledad absoluta es porque necesitas abstraerte de tu reacción, no es porque los otros te hacen mal. No hay nadie que te haga mal. Eres tú el que lucha, eres tú el que armoniza, eres tú el que ama, eres tú el que crea. Y cuando tienes esas crisis tremendas, es porque no estás logrando tener, como un bicho, tener todo lo que necesitas para ser feliz. Eso es porque no estás creando. Cuando estás creando, todo es un mundo de información. Cuando te detienes y observas, y dices, pero es que tengo a disposición todo. Tengo a disposición absolutamente todo. Y puedo dejar de repetir los programas de lo que he recibido o he validado que es la felicidad. Y puedo dejar de hacer daño. Y puedo dejar de vivir mal. Y ya voy a hacer un mundo de creación y voy a mirar algo y decir, ay, wow, mira qué bonito esto, ¿cómo se podría hacer distinto? ¿Y cómo? Porque eres energía. Y puedes crear cosas increíbles como las que hemos creado los humanos. Miremos a nuestro alrededor, hemos creado cosas increíbles. ¿Estamos en un plano que en este momento está negativo? Sí, porque está todo el mundo con miedo, con los personajes de depredación altísimos, con un estado de sensación de vacío que es dañino para él mismo y para todos, con la necesidad de lucha y de razón. Programas negativos y viejos ya, muy viejos ya. Programas que hay que empezar a dejar de reproducir. Hoy por hoy, este plano, esta experiencia de tercera dimensión está negativa. Y la única forma de poder equilibrarla es que nosotros dejemos de reproducir esos programas negativos. La única forma, porque la vibración de este plano dimensional la modifican exclusivamente los humanos. La única forma
de que esto se modifique y se equilibre el plano dimensional es que dejes de reproducir los programas de miedo, los programas de ese bicho que busca placer en todos lados, porque vas a estar todo el tiempo peleando, enojado con quien no hace lo que tú necesites, tratando de controlar que nada sea malo. Y lo que hay que hacer es mirar adentro. Entonces le estoy hablando a todos, a los más grandes que tenemos que limpiar mucho de esos programas y empezar a descubrirnos y decir, ¿y si es morir y arrancar de nuevo? Es morir y arrancar de nuevo. Es morir a decir, nada, absolutamente nada de lo que yo venía realizando hasta ahora voy a seguir haciendo y empiezo de a poco. Por lo cual me invitan a ir a tal lado, no voy a ir esta vuelta. En ese momento, en ese tiempo y con esa energía voy a ponerme a ver qué otra cosa nueva puedo hacer distinta a la que he hecho, pero ponete a hacerla. Porque si me escuchás ahora un ratito y decís la verdad que sí, después no haces nada, es lo mismo, no haces nada. Empezá a conocer cuál es la emoción que repetís muchas veces al día, anotala, tenela en cuenta. ¿Cuál es la emoción que repito muchas veces al día? ¿Cuál es el disconfort que todo el tiempo querés apagar? ¿Cuál es el miedo más grande que tenés? ¿Cuál es la lucha? ¿Cuál es el personaje más fuerte, el que no quiere que lo sueltes? Porque todo eso es lo que está creando la realidad que hoy vives. Todo eso es lo que está creando tu experiencia. Y tu experiencia puede ser maravillosa, entonces calculo que no lo estás ni escuchando. Pero si estás escuchando esto, es porque en algún momento te preguntaste de dónde viene esto que no encajo. Eres nuevito y no encajás, no encajes. Simplemente comprende que es un programa que se realiza con las experiencias que hasta ahora se realizaron de esta forma. Y no tenés por qué estar de acuerdo. Y simplemente comprenderlo, ni siquiera criticarlo, simplemente comprenderlo. Se realizó con estos patrones, trato de mirar en mí de qué otra forma lo haría, yo de qué otra forma lo haría, yo de qué otra forma lo haría y empezar a validarte. Yo de qué otra forma lo haría, con qué patrones, primero tenés que conocer con qué patrones estás creando. Entonces, ¿con qué miedos estoy creando? Con tal y tal miedo. Ok. Y esa experiencia, ¿cuándo la viví? Yo ni siquiera la viví, esa experiencia me la contaron. Genial, no es mía, es una experiencia que me contaron y no necesariamente tiene que repetirse. Conocerse. Conózcanse. ¿Qué patrones tienen en la mente que reproducen los miedos? ¿Qué patrones tienen en la mente que produce que tengan relaciones tan tóxicas? ¿Qué patrones tienen en la mente que hace que se contaminen tanto porque se sienten vacíos y la sensación de displacer hace que hagan cosas que llegan a ser increíblemente negativas? Y eso es lo que hoy está siendo tan generalizado. ¿Se están destruyendo todo? Sí, chicos, se tiene que destruir todo, porque está todo negativo. Entonces, ¿cómo se hace para que este paso sea más armónico y menos cruento? Pues armonízate. Nuestra mente cambia la experiencia. Lo que tenemos en nuestra mente cambia la experiencia. ¿Sí? Deséale al otro lo que quisieras que fuera tu vida. Deséale al otro lo que quisieras que fuera tu vida. No hagas nada, absolutamente nada que no te gustaría que hicieran. No dañes para no ser dañado. No depredes para no ser depredado. No agredas para no ser agredido. No abuses para no ser abusado. No mientas para que no te mientan. Sé honesto para que la honestidad rodee tu vida. Sé coherente y tu vida será coherente. Sé creador y no serás un bicho depredador. Modifícate y modificarás tu entorno. Modifícate potentemente y modificarás el mundo. Somos los creadores de todo lo que existe. Y si buscamos nuestra mejor versión, pues esa mejor versión es la nueva realidad y la nueva experiencia que voy a vivir. Entonces, todo radica en detente y deconstruye. No importa, no es, ay, los demás van a decir que me equivoqué durante, yo 54 años. No me equivoqué, viví distintas experiencias. Y a medida que voy permitiendo que se deconstruya lo que ya experimenté,
pues hago que entre una experiencia nueva. No, lo que pasa es que viví entre toda mi familia, que no eran malos, pero robaban todos. Y no vas a salir nunca de ahí si no dejas de robar. Y no eran malos, pero engañaban y tu vida va a ser un constante engaño. Y no eran malos, pero... No, dejémonos de medias tintas, chicos. Dejémonos de medias tintas. Tuviste cosas por energía que venía manchada de sangre, está manchada de sangre. Dejemos las medias tintas. No existe el muy bueno o el mal. No, no, no. ¿Depredas o no depredas? No significa depredar mucho, depredar poco. ¿Depredas o no depredas? ¿Ocupás tu día para hacer el bien o ocupás tu día para pelear? ¿Ocupás tu día para criticar o ocupás tu día para observar cómo lo harías distinto? ¿Cómo ocupás tu día? ¿Dónde tenés puesta la energía? Porque puedes ser un inmenso depredador, uno más entre todos los que estamos hoy, o puedes hacerlo distinto. Pero eso depende exclusivamente de vos, de que detengas los miedos que hace que reproduzcan lo que haces cada momento de tu día. De que te des cuenta que no es verdad que necesitas nada para existir porque ya existes. Y que puedes detenerte y decir, no, esto yo siento que puedo hacerlo distinto y empezar a hacerlo distinto. No justifiques con el miedo una acción depredadora. No justifiques con el miedo el daño. No justifiques lo que te hace daño y lo que hace daño, porque si no, no vas a dejar de reproducirlo. Si sos muy jovencito y tenés esto de que estás chocando contra todos los programas, lo primero que te digo es observar cuántos programas de los que tenés miedo realmente los reprodujiste vos o te los contaron. Observa cuántas emociones son las que dominan tus decisiones, ¿sí? Y hay tips muy profundos que puedes empezar a aplicar. Voy a darles ya acá un tips, a todos, ¿sí? Hice mucho hincapié a los chicos nuevos porque son los que están chocando con el sistema y cómo vivo esta experiencia si no es haciendo eso mismo y eso mismo a mí no me cierra. Pues que no te cierre, no tenés que vivirlo, tenés que hacer cosas nuevas. Les voy a dar un tips que es una respiración súper fácil, que creo que en muchos de mis videos la van a ver, que es la respiración triangular, ¿sí? Y en este caso la van a ocupar de dos formas. Una para traerse al presente, ¿sí? Una es, respiración triangular es inspirar, sostener y exhalar en el mismo lapsus de tiempo. Inspiro contando hasta 5, sostengo contando hasta 5, exhalo contando hasta 5. Inspiro, 1, 2, 3, 4, 5, sostengo. Sostengo 1, 2, 3, 4, 5, exhalo, contando hasta 5. Contá 5, 7, 9, o sea, andá estirándola. Primera vez que inspiro hasta 5, segunda hasta 7, tercera hasta 9, cuarta hasta 11. Primero la vas a ocupar para traerte al presente. ¿Qué significa? Cada vez que inspires vas a traer la energía de donde estaba tu mente. Estoy pensando en tal cosa, en tal otra. Vas a inspirar diciendo, traigo acá esa energía. La que tenía pensando en lo que tenía que hacer, la que tenía en el miedo, la que tenía en el enojo, la que tenía en el aburrimiento, donde la tengas, donde tengas el pensamiento, inspira trayéndolo. Vas a inspirar como recolectando voltaje energético. Vas a inspirar y vas a decir, acá, presente. En este momento solo estoy respirando y voy a observarme. Esa intención mientras inspiras, traes el voltaje. Vos decís, hoy voy a observarme, en este instante voy a observarme, traes el voltaje, te pones presente y cuando detengas, que es inspiro, sostengo, en el sostener es, me observo y observa el cuerpo. Fíjate si te vibra, si te duele, si tenés ansiedad, fíjate qué emoción tenés, fíjate, vas a ocupar esta respiración para observarte. Inspirás trayendo el voltaje que estaba desparramado creando cosas con la mente y lo vas a ocupar para observarte. En el momento que te detengas, vas a observarte. ¿Qué siento con mi cuerpo? Reconocete. Hay
dolor, hay angustia, hay miedo, hay alegría, hay felicidad, ¿qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Hay dolor? ¿No hay dolor? ¿Hay crisis? ¿Qué hay? ¿Qué hay en mí y qué se está reproduciendo? Y vas a exhalar simplemente sabiendo que estás haciendo un reconocimiento. Vas a volver a inspirar, trayendo la atención y eso hazlo durante unos minutos hasta que puedas reconocer qué está sucediendo en ti. Y haz lo que sientas, capaz que te da por llorar, capaz que te empieza a doler todo, capaz que te sentís asfixiado, capaz que no, capaz que decís, wow, es que no pasa nada, es que estoy bien y que... Reconocete energéticamente cómo estás en este momento y viví ese momento con una atención plena, ¿sí? Una de las formas de empezar a reconocerse y ocupar la respiración triangular es esa. Y otra de las formas, que la puedes usar inmediatamente a continuación, es decir, estoy ansioso, y estoy ansioso ¿por qué? Y estoy ansioso por esto, por aquello, por lo otro, estoy ansioso porque realizo esto de esta forma, esto de esta forma, y vas a empezar a reconocerte. Segunda fase de la respiración triangular, vas a usarla distinto. Vas a decir, ok, la ansiedad la tengo por la información que tengo en este momento en el sistema. Y ahora, simplemente con la respiración, voy a permitir abrirme a otra forma de hacerlo. Entonces vas a visualizar eso que identificaste. Yo pongo como ejemplo la ansiedad. Puedes poner el miedo, puedes poner un dolor, puedes poner el enojo, puedes poner la angustia, puedes poner lo que vos quieras. Una vez que hayas hecho el reconocimiento, primero haces el reconocimiento y haces la lista. Y hay enojo, hay ansiedad, hay dolor acá, haces la lista. Y luego trabajarlo de a una cosa. Cuando lo vayas a trabajar, la respiración triangular la vas a ocupar de esta manera. Cuando empieces a inspirar, vas a sentir, vas a proyectar con tu mente una luz que te lleva a la fuente directo, así a la fuente que creó todo esto, a la fuente directo. Voy a inspirar y en esa inspiración voy a decir, hay otra forma de hacerlo que no sea con ansiedad. Y vas a empezar a inspirar y vas a decir, voy a soltar la ansiedad porque voy a tomar una información distinta para que mi estadio no sea de ansiedad. Y en esa inspiración, que la vas a hacer contando hasta 5, vas a ver que una luz entra por tu coronilla y llega a tu timo. Así, entra por la coronilla, llega a tu timo. Mientras inspiras, estoy trayendo una nueva forma de manifestarme sin ansiedad. La vas a traer cuando sostengas, eso mientras inspiras, cuando sostengas, vas a integrar y vas a decir, esta nueva información se está habilitando en mi sistema. Y simplemente en ese sostener vas a sentir que te expandís. Hay una nueva forma de hacer esto sin ansiedad. Y la vas a habilitar en el timo. Y cuando exhales vas a decir, mi nueva versión es esta. Empieza a trabajarlo. Si decidís trabajar la ansiedad, trabajalo durante 7 días mínimo, todos los días. Primero respirás, reconociendo cómo está el sistema, y a continuación, con la misma respiración, empezás a hacer esa visualización. Me abro a una nueva forma de manifestarse sin ansiedad, sin el miedo, sin el enojo, con lo que vos hayas observado, que es lo que más se manifiesta en tu vida en este momento. Los humanos somos estos seres energéticos que dirigen las experiencias que realizamos en el plano. Estamos en este momento en un plano absolutamente negativo y estamos haciendo todo lo que se puede hacer a nivel conciencia para equilibrar el plano a nivel energético. Y podemos hacerlo reconociendo cómo funcionamos. Todas las experiencias que creamos son los programas y la información que tenemos en nuestra mente. Reproducimos el programa, ¿sí? Creamos el escenario para que ese programa tenga vida. Así funcionamos. Detenete y empezá a cambiar tu realidad. Estos 2 ejercicios, el de traerte al presente permanente, porque si no tu mente te va a seguir llevando a programas viejos. Y luego dedícate
5 minutos, 10 minutos al día, empezá a hacer esto en cada una de tus cosas y vas a empezar a observar que tienes acceso a información limpia, fuente directa, con nada al medio, fuente directa, con nada al medio, nada. Si sos muy espiritual, ningún maestro, nada, fuente directa, porque todo lo que has reproducido hasta ahora son programas de tercera dimensión, que son los que están hoy totalmente negativos. Pero esto lo puedes cambiar. Cambias tu escenario, cambias tu mente, cambias tu vida, se cambia el plano. Cambias tu escenario, cambias tu mente, cambias tus programas, cambias tu vida, cambias tu escenario, se cambia el plano. Así funciona. Así funciona. No saliendo a pelear. Así simplemente alimentas el fuego. Le tiras una leña más al fuego. El cambio en nuestras vidas se produce de forma radical. Y no te estoy hablando de tener capacidad para otra dimensión. Te estoy hablando de equilibrar esta experiencia que en este momento está negativa. Te estoy hablando del primer equilibrio. Luego te hablo del resto, ¿sí? Pero te estoy hablando del primer equilibrio. Es fundamental que comprendas que no sos víctima de nada. Que la experiencia que estás realizando la realizas con lo que tienes en tu mente, no eres víctima. Mientras no lo sabías, era una parte de la experiencia y ahora que lo estás sabiendo, empezá a tomar las riendas de tu vida. Y se puede hacer una vida armoniosa, creativa, expansiva, amorosa, equilibrada, estabilizada, sin depredar, porque no es verdad que tenemos que pelear por el recurso, no es verdad, es solo una experiencia. Es una experiencia que se realiza en un estado de conciencia menos ampliado, pero estamos listos para que empieces a ser tú, a encontrar, a recordar ese afluente de ser que hace que expandas. Primer paso, primerísimo. Luego hablamos de todo lo que quieras a nivel multidimensional. Primer paso es darte cuenta de esto. Primer gran paso es darte cuenta de esto. Hay un taller en la página de Ama Camino al Recuerdo que se llama Cambia tu Vida. Ahí tenés más de 10 horas de información, ¿sí?, detallada de cómo funciona la energía, cómo funcionamos en este plano, cómo funcionan tus emociones, cómo se revierte ese funcionamiento energético, cómo se redirige voltaje y empezás a ser un creador consciente de tu vida. Empezás a hacer eso que viniste a hacer. ¿De acuerdo? Hasta ahora viviste la experiencia que tenías que vivir. ¿Estás listo para el cambio? Tenés que conocer cómo funcionás, tenés que recordar cómo funcionás. Tenés que tener claro cuáles son los programas que hacen que tu vida esté reproduciendo el escenario que está reproduciendo hoy. Tenés que empezar a soltar el miedo, soltar esa experiencia, porque estás listo para dar un paso y crear experiencias nuevas. Haz este ejercicio que te acabo de dar, ¿sí? Los pasos son súper sencillos, volvé a escucharlo, los pasos son súper sencillos, hacelo y empezá a reconocerte, empezá a saber qué es lo que hace que estés viviendo la experiencia que estás viviendo. Y querés trabajar en vos mucho más profundo, haz el taller Cambia tu Vida. Ahí se lo puedes pedir a los chicos en el link para que tengas acceso a esa información y ahí vas a tener muchísimo más conocimiento. Pero primero y principal, escucha este videito un par de veces y haz el ejercicio que te estoy dando. Estamos listos. Los que estamos recibiendo esta información estamos listos para hacer un cambio de experiencia radical en nuestras vidas. Y les juro, les prometo que si lo realizan en el paso a paso, su vida cambia en forma absolutamente radical. No repetís ni un solo programa más de los que venías repitiendo. No depredas más, no tenés más carencia, no tenés relaciones tóxicas. Empezás a hacer un creador constante porque empezás a conectarte con tu mayor información y la traes al presente, empezás a crear escenarios distintos y sos expansión, y sos expansión, y sos expansión. Previo a eso tenés que hacer un gran trabajo, ¿sí? Previo a eso tenés que hacer un gran trabajo de reconocimiento y reconocer de que el miedo lo tenés ajustado como 7 veces y la ansiedad también. Bueno, ponete a trabajarlo, ¿sí? Ponete a trabajarlo, ponete a reconocer qué es lo que en tu vida, qué
información es la que está creando esta realidad. Ponete a trabajarlo. O sea, tu gran obra de arte eres tú mismo. Tu gran obra de arte eres tú mismo. O creas carencia, o creas depredación, o creas miedo, o creas enojo, o creas destrucción, o creas expansión, creas armonía, creas arte, creas la capacidad de conectarte frecuencialmente con información más sutil. Creas desarrollo, creas hermandad, creas expansión, creas equilibrio. Tú decides, porque eso es lo que tienes acá. Lo que tienes acá crea todo lo que haces, ¿sí? Y de ahí en más, tu vida seguirá siendo una sucesión de experiencias, porque así funciona. Bueno, si esta información te sirve, sea agradecido. Ser agradecido en la vida crea un mundo de expansión. ¿Y qué significa ser agradecido? Déjame un like. Suscríbete a la página. Haz larguezas de lo que recibes, dicen los libros sagrados. Los libros sagrados dicen, haz larguezas de lo que recibes. ¿Sabes qué significa hacer largueza de lo que recibes? Si recibes una información que te sirve, compartila. Si hay algo que te hace bien, compartilo, no te quedes sin hacer nada. Si recibís algo, sé agradecido. Porque ahí armas una cadena de equilibrio. Si recibes algo y te hace bien, sé agradecido. Llevar este video a alguien más. Haz largueza de lo que recibes. Si tenés un montón de abundancia y tenés a alguien a la par que no la está pasando bien, ayúdalo. Sí, ayúdalo. ¿Sí? Compartirle el plato de comida. Contale que es energía. Pero primero ayúdalo en lo básico. ¿Sí? Si tenés todo lo que te haga bien, compartilo. Haz largueza de lo que recibes y cada vez tendrás más. Cuando empieces a hacer larguezas de lo que recibes, cada vez tienes más. Te juro que tu vida cambia. Cuando te conectas a quién eres, tus experiencias son radicalmente distintas. Cuando todo lo que recibes lo compartes y haces larguezas, cada vez recibes más. ¿Sí? Entonces, ¿te sirvió esta información? Ponela en práctica, fíjate que te sirve. Déjame en comentarios si te vino bien, si no te vino bien, voy a responder absolutamente todo y seguiré compartiendo todo lo que recibo y me hace bien. Porque esa es la función que tengo en este plano, porque me siento muy bien haciéndolo y porque es lo que vine a hacer. Todo lo que reciba, seguiré compartiéndolo. Es la forma de agradecer lo que recibo. Compartiéndolo, haz lo mismo. Sé agradecido, ¿sí? ¿Quieres colaborar con nosotros? Pregúntale a los chicos y colaboras con nosotros. ¿Quieres colaborar con el mundo? Comparte lo que te hace bien. Suscríbete, danos un like, compartilo. Para que esto mismo que a vos te pueda hacer bien, le haga bien a otros también. No te quedes haciendo lo mismo. No es verdad que acumulando tenemos más. No es cierto. Porque lo que acumulamos empieza a ser viejo y ya no nos sirve. Es todo lo que recibas, haz largueza de lo que recibes. Y vamos a tener todos el cambio de frecuencia que necesitamos tener y vamos a ir todos cambiando la experiencia. ¿Sí? Gracias por estar ahí. Gracias por escucharnos. Gracias por expandirnos. Gracias por compartir. Gracias por ser parte de este camino. Y bienvenido a Camino Recuerdo.